Diga Amén. un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo a ustedes, hermanos, que están dirigiendo esta refam y también a todos los que están conectados en esta noche que quisiéramos estrecharles la mano y saludarlos, pero bueno, no podemos todavía, pero desde aquí les saludamos en el nombre del Señor Jesús y queremos esta noche compartir con ustedes la palabra de Dios, pero deseamos que ustedes también participen. Yo quiero iniciar porque esta noche vamos a tener una reflexión sobre algunas preguntas que le hicieron a Jesús. Personas que como ustedes y como nosotros también llegamos algún día haciendo preguntas. Entonces, hay dos versículos aquí en la Biblia, dos textos. El uno está en Mateo capítulo 19, el verso 16 en adelante. Dice la Biblia que un joven se acercó para hacer una pregunta. Y esta noche el tema es las preguntas que nosotros nos hacemos y algunas que las personas se deben hacer. Entonces dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Versículo 16, 19, Mateo 19, 16. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Esa fue la pregunta de este joven. Hay otra pregunta en Lucas capítulo 13, el verso 23. Capítulo 13, verso 23 de el Evangelio escrito por Lucas. Otra pregunta, otra persona que estaba cerca de Jesús, seguro le gustaba oírlo, ir a las reuniones, estar cerca por donde Jesús pasaba, y tenía una inquietud también, y dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces, sobre estas dos preguntas quiero iniciar el tema en esta noche para que ustedes también mediten un momentico y seguramente que tienen alguna pregunta o se han hecho alguna pregunta al oír el Evangelio, al acercarse a la iglesia, al tener la comunión con los hermanos, les han surgido preguntas. Estas dos personas tenían dos preguntas importantes, ambas. Preguntas muy importantes. La una está relacionada con qué hacer para heredar la vida eterna. Y la otra pregunta está relacionada con el número de los salvos. ¿Quiénes se salvan? ¿Cuántos se salvan? Si son muchos o son pocos. Seguramente que alguna vez ha pasado por la mente suya estas preguntas. Entonces, en esta noche, mis amados hermanos y amigos, vamos a pensar cuáles serían esas preguntas. Y les voy a comentar una pregunta que me hizo una vez una profesora de una escuela rural. Me mandó llamar para preguntarme, me dice, usted que sabe bastante de la Biblia, dígame o ayúdeme a responder esta pregunta que yo siempre me he hecho.
y era, ¿por qué estoy aquí en el universo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existimos? O sea, hay personas que han dicho, ¿qué hicimos pues que vinimos a vivir aquí? O sea, gente seguramente aburrida de vivir aquí en la tierra se preguntan esas cosas. Eh, y es una pregunta que tiene la respuesta en la palabra de Dios. El Salmo 8, versículo 3, ustedes pueden ver ahí una declaración del hombre de Dios que escribió este salmo, diciendo, porque él también se hizo una pregunta. Y él dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? O sea, ¿qué es el hombre? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué el hombre? Cuando habla de hombre, habla de mujer. O sea, la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos creados? Porque muchos dudan del origen, dudan del propósito. Pero lo que uno encuentra en la palabra de Dios y un texto muy hermoso que hay en Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante, se encuentra 3 veces la expresión para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de Dios, para alabanza. Y dice que fuimos creados por amor, el amor de Dios, por amor. O sea, Dios por amor nos creó. Fue una decisión de Dios crearnos y permitir que nosotros existiéramos, Entonces, bueno, no podemos decir más de ahí, pero Dios quiso que existiéramos. Y dice, según el designio de su voluntad. Porque fíjense que hay muchas personas que se han quitado la vida, otros no se la han quitado, pero han llegado a decir, ojalá me muriera. Otros han llegado a decir, ¿yo para qué vivo? Porque no le encuentran como una respuesta a esas preguntas que surgen dentro de las personas. Hay preguntas que de pronto nunca las dicen a nadie, pero están ahí esos interrogantes dentro de las personas y que causan otros pensamientos, causan hasta hechos, llegan a causar todas esas preguntas. Entonces, yo quería acompañarlos esta noche porque ustedes allá en su casa, si tiene una hoja de papel, ahí haga el ejercicio de responder estas preguntas. Entonces, una pregunta ya la mencionamos. ¿Por qué fuimos creados por Dios? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tenía Dios pues con crearnos a nosotros si Él podía vivir sin nosotros? Dios vive en el cielo, millones de ángeles, todo es perfecto. Y crear un hombre aquí en la tierra, de crearlo y lo crea de algo material, pero le pone algo inmaterial. Tierra, pero le pone un espíritu que Él se lo da, un espíritu, y luego le da un alma, que es la existencia humana, que le da conocimiento sobre sí mismo. El alma es ser consciente de sí mismo, es conocerse a sí mismo.
y le da un espíritu para que se relacione con él, con Dios. Bueno, entonces esto ya fue voluntad del Señor y ya estamos aquí y no podemos decir, paren el mundo que voy a bajar. No, ya estamos aquí. ¿Sí? O sea, no hay manera de decir, no quiero estar aquí. Estamos aquí, creados por Dios. Bueno, entonces eso hace que surja otra pregunta. Surge otra pregunta. ¿Por qué somos responsables de obedecer a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué somos responsables de obedecer a Dios? ¿Por qué los animales no obedecen a Dios? Los animales viven por instintos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos exige a nosotros que le obedezcamos y por qué tenemos esa responsabilidad de obedecer a Dios? Entonces, Génesis 1, 26 y 27 le responden esa pregunta. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que hayamos sido creados a la imagen y semejanza nos da la capacidad, nos hizo a un nivel que nos podemos relacionar con Él, que podemos comprender a Dios. ¿Por qué está usted esta noche en la Refam? Porque usted tiene la capacidad de comprender que hay un Dios y que ese Dios es soberano, merece reverencia, merece que las personas no sean obedientes a Dios porque no entienden, pero saben que Dios merece obediencia. Entonces, por eso estamos aquí, por eso están ustedes, amigos, todos en la Refam. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad. O sea, a ningún otro ser terrenal Dios le dio esa capacidad de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. La imagen quiere decir, el propósito de Dios era que el hombre, o sea, gobernara el universo bajo la soberanía de Dios. O sea, Dios gobernaba el mundo a través del hombre. Ese era el propósito. Por eso a imagen. A semejanza, con la capacidad de comunicarse con él. Entonces, eso es un privilegio muy grande, pero los grandes privilegios traen grandes responsabilidades. Eso nos hizo responsables ante Dios. Entonces, por eso cada persona, excepto aquellos que nacieron con discapacidades de comprensión o tal cosa, que nacieron así y ya su cuerpo les tiene esa limitante y no pueden entender, ya es otra cosa. Pero todos los que tienen la facultad de comprender, tienen su razonamiento desarrollado, tienen su conciencia ya desarrollada. Así que ya esas personas, dice la Biblia, no tienen excusa. O sea, la persona no tiene excusa delante de Dios. No tiene excusa. Porque la persona nace, pues lógicamente pequeñito, un niño va creciendo y en ese momento que nace no tiene responsabilidad todavía porque no se ha desarrollado su razonamiento y su conciencia. Pero cuando eso sucede en la persona, llega a tener esa responsabilidad delante del Señor. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Por qué debo obedecer a Dios? Porque fui creado
a la imagen y semejanza de Dios. Surge otra pregunta. ¿Qué significa que vivamos entre el bien y el mal? Porque eso causa incomodidad a muchas personas. Algunas personas dicen, qué bueno que todo fuera bueno, todo fuera bueno. Bueno, significa que eso fue lo que escogió el hombre. Cuando Dios le dijo al hombre, mire, aquí hay dos árboles. Está el árbol de la vida, en el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Adán, pues Dios no moraba en Adán. Dios no moraba en Adán. Dios hizo al hombre y el hombre era recto. Era recto, pero faltaba perfeccionarlo. Y ahora sería perfeccionado por la obediencia. Tendría que obedecer al Señor. Acatar lo que Dios le dijera, prestarle atención a la palabra de Dios. Y era sencillo. Era sencillamente obedecer. Dios dijo que no. Pero la curiosidad de aquellos primeros habitantes del mundo de Adán y Eva, la curiosidad fue muy grande. Y entonces la curiosidad los llevó a decir, vamos a ensayar cómo es lo del bien y del mal. Y ahí nos metieron a todos. Ahí quedamos todos viviendo en medio de lo bueno y de lo malo. Entonces, una cosa que puede servir para bien, la gente la usa para mal. Estas mismas redes se pueden. El ser humano vive en una condición. Y esa es la condición de necesitados ilimitados. Por eso, aunque una persona tenga miles de millones de dólares, que usted oye decir que el dueño de Amazon, que el dueño de no sé quién, que son los más ricos del mundo, aunque esa persona tenga tanto dinero, y otras muchas personas que hay en el mundo que tienen mucho dinero, no están completos. Y nadie, ni por las cosas, ni por la fama, nada completa al hombre, porque el hombre vive en una condición de imperfección. Entonces, solamente esto lo puede suplir la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios que está a través de su palabra, de su espíritu, a través de sus obras, a través de todo lo que Él es y hace, su presencia entre nosotros. Entonces, es lo único. Entonces, vea usted cómo esos vacíos, el ser humano tiene un vacío. Todos cuando éramos jóvenes soñamos con ser millonarios y trabajar y llegar a tener muchas cosas. Pero la gente se da cuenta que eso es imposible. Que al que llegara a conseguir mucho hay un vacío. Hay un vacío en el alma. Hay un vacío en la persona que solo lo llena la presencia de Dios. Por eso cuando una persona le abre la puerta a Dios para que entre a su vida, la persona que hace eso y lo hace sinceramente y Dios entra a morar a su vida, de ahí en adelante
la persona es feliz, aún en medio de circunstancias difíciles y todo, es feliz, porque la presencia de Dios es consolación. Consuela a la persona, la consuela llenando ese vacío. Porque a veces las personas son ambiciosos y ambiciosos al dinero, a la fama, a esto, y son capaces a veces hasta de robar a otro, porque tiene un vacío y quiere llenarlo con eso. Pero cuando la persona tiene la presencia de Dios, la presencia de Dios llena ese vacío y ya la persona tiene un contentamiento, vive con lo que el Señor le da, está feliz. O sea, eso es lo que el Señor da. Entonces, el mundo, hablamos de la gente que vive en esa condición. Fíjense que ya la gente se tienen miedo unos a otros. Se tienen miedo, en lugar de alegrarse de ver venir una persona, tiene miedo porque dice, ¿quién será? Y hasta está mirando el movimiento de sus manos o qué hace, si se le acerca demasiado. O sea, el ser humano, ¿por qué? Porque no hay esa seguridad y debido a esa condición, una condición. Entonces, esa necesidad tiene el hombre y tiene esa limitación. Y la limitación de que no será feliz con nada. Con nada. Con nada. Hay personas que hacen 2, 3 carreras y a lo último ni trabajan ninguna. Y cuando mueren, las familiares bajan todos esos cuadros, todos esos diplomas. ¿Para qué sirven? Hay una limitación. Entonces, y hay una necesidad. Entonces, el ser humano es necesitado de esa presencia de Dios en su vida. Entonces, para que usted, mi amigo, sepa esta noche, es una necesidad. No es algo que nosotros quisiéramos decirle a usted, mire, cómprenos esto. No estamos diciendo que nos compre nada, sino diciéndole que usted necesita eso. Ya nosotros lo hemos experimentado por años de que la presencia de Dios llena nuestra vida. Bueno, entonces, ahora surge otra pregunta. ¿Qué es lo mínimo que Dios espera de nosotros? Lo mínimo, lo mínimo. ¿Alguna vez ha pensado usted en eso? ¿Qué es lo mínimo? Vea. Lo mínimo que Dios espera de sus criaturas. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Qué es lo mínimo que Dios espera de sus criaturas? Lo mínimo de aquellos que tienen razonamiento y tienen conciencia. Lo mínimo es lo que pide Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador. Por lo menos reconócelo como el Creador suyo. Que la mayoría de la humanidad no lo reconoce ni como el Creador. Ni siquiera como el Creador lo reconoce la gente. ¿Cómo le parece? La gente se levanta en la mañana y dice, bueno, no, hoy tengo que hacer. Y es que hoy esto y esto, como si el tiempo, la vida y todo fuera de él. Resulta que no, en el momento que el Señor diga, bueno, hasta aquí llegó todo, se termina la vida y ahí se quedó todo el resto sin hacer. Entonces, eso es lo que el ser humano tiene que
reflexionar y decir, tengo un creador. Ya hoy en el mundo hay mucha gente agnóstica y hasta algunos que se llaman ateos y dicen, pero no es que puedan negar a Dios, sino que ellos no quisieran que hubiera Dios. Entonces, por eso es que dicen así. No, que a mí no, que yo no creo que hay Dios. No, no porque inherentemente esa persona sabe que hay Dios. Pero él no quiere que haya Dios porque si él acepta que hay Dios, tienen que aceptar que hay que obedecerle. Y por eso es que huyen de esa responsabilidad. Entonces, lo mínimo es reconocer a Dios como el creador. Lo mínimo. O sea, es lo que Dios exige al ser humano. Si nosotros, a veces se dice, ¿por qué nosotros damos a Dios lo que damos en la iglesia? Lo damos como un reconocimiento porque Él es el creador. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, de Él son todas las cosas, de Él. O sea, Él es el dueño, Él es el dueño. Si Él quiere cerrar las ventanas de los cielos y no haya más bendición, puede cerrar. Porque Él es el dueño, Él tiene las llaves de todo. Entonces, Dios, por eso Él es Dios, porque es bueno. Una de las cosas por las que es Dios es porque es bueno. Si Dios no fuera bueno, ya en este mundo no había quedado sino, como dice el dicho vulgar, no había quedado sino el reguero. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Él es maravilloso. Entonces, hay que reconocerlo como el creador. Vamos a otra pregunta que pienso que de pronto ustedes, ya los que están oyendo la palabra aquí, puede que ya se la hayan hecho algún momento. Bueno, ¿cuáles son mis responsabilidades con Dios? ¿Cuáles son esas responsabilidades espirituales y sociales con Dios? Era más o menos lo que preguntaba el muchacho de la pregunta en la Biblia. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Pero vea lo que dice. Dice Marcos 12, 28 al 30, para que ustedes lo miren allá. Están las dos grandes responsabilidades espirituales y sociales que tiene el hombre, que tiene la humanidad delante del Señor. La relación de Dios con sus criaturas se basa en el amor. En el amor. ¿Por qué por el amor? Porque nosotros somos imperfectos. O sea, Dios tiene que amarnos, perdonarnos, reconciliarnos, capacitarnos para poder relacionarnos con Él, porque nosotros, de nosotros mismos, no somos capaces. No tenemos. Entonces, la relación se basa en el amor, no en la imposición, no en la obligación, no en la intimidación. Dios no intimida a nadie. Es que por eso algunos dicen, la gente se tiene que arrepentir en esta pandemia. No, las pandemias no son para que la gente se arrepienta. Y ahí pueden ver ustedes por las noticias y todo que la gente en medio de la pandemia lo que quiere es que lo suelten a ir a parrandear.
y a pecar y a todo. ¿Por qué? Porque eso está dentro del corazón de la gente, esos deseos y todo eso. Entonces, la relación es por amor. Y les digo a todos mis amigos en esta noche, a los hermanos nuevos y todo, la relación es por amor. Dios nos amó de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. Yo les digo a ustedes, ¿quién de ustedes diera su hijo por un malo? ¿Quién de nosotros diéramos un hijo por un malo? Creo que no lo daríamos ni por el bueno, mucho menos por el malo. Pero Dios dice, el versículo más predicado de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. La relación es por amor, es por amor. Si Dios despertó o despierta en su corazón ese amor, si usted lo puede comprender, que ese amor es tan grande y tiene tanto valor, porque implica ofrecernos la eternidad con Él. O sea, debe ser que Dios tiene un propósito muy grande, porque para hacer eso Dios con nosotros, seres imperfectos, mortales, débiles, limitados y todo, hacer eso es que el propósito es muy grande, muy grande. Entonces, mis amados, Dios le dice al hombre, mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la responsabilidad, amarlo. Esa es la responsabilidad, amarlo. La perfección, todo lo demás se da en razón al amor. Si amamos a Dios, por eso todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, el que llega a despertarse, así sea que usted tenga un día de bautizado, 8 días de bautizado, 15 días, 20 días, 50 años, 20 años, lo que sea. Si usted tiene ese amor hacia Dios, ese amor hacia el Señor, haber comprendido las naciones por amor, eso hace que usted se mantenga, que usted se santifique, se aparte del pecado. Porque nosotros pudiéramos hacer una lista y poner las reglas a usted y decirle, bueno, usted se viste así, camina así, se peina así, come así. Estas son las palabras que puede decir y estas son las palabras que no puede decir. Y eso sería unas reglas. Y usted diría, bueno, a ver, páseme el cuaderno para yo tener el cuaderno y vivir como dice las reglas. Pero eso no sería por amor. Eso no sería por amor. Pero por amor acatamos la palabra del Señor. O sea, por amor a Dios aceptamos, creemos, obedecemos, estamos por amor. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo, oiga, con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, todo tu entendimiento, todo tus fuerzas. No con un poco, sino con todo. Y ese amor lleva a sacrificar, a que sacrifiquemos. Hay cosas que sacrificar. Hay cosas que sacrificar. Pero ya no duele porque comprendemos el amor de Dios. Y el segundo es la responsabilidad social. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son las dos grandes responsabilidades delante del Señor. El ser humano no las podía cumplir, entonces Cristo vino y las cumplió.
Por eso el salmo que el hermano mencionaba, el salmo número 1, que mencionó el hermano Orley comenzando, ese salmo solamente Cristo clasifica ahí. Y ahora podemos clasificar los que siguen a Cristo. Bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Quién fue el que no anduvo? El único que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Y nosotros, por su gracia, por la fe en él, vamos tras él, caminando. Hay otro texto en otro lugar que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Creo que el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién? Nadie, no podía subir nadie. Pero gracias a Dios, hoy sí podemos. Porque subimos tras Cristo. Entonces, vamos detrás de él. Entonces, a raíz de estas preguntas surgen otras. Yo no tengo afán. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Tengo aquí todavía 5 preguntas. ¿Qué dice hermano Roberto? ¿Estamos ahí? Ok. Bueno, entonces surgen otras preguntas. Ahora preguntas un poco incómodas, que a veces la gente se hace y dice, pero ¿por qué Dios estableció que muriéramos? ¿Por qué Dios estableció que muriéramos? La muerte, oiga, que hubiera sido otra cosa, pero es que eso no, y que uno le tenga que ir a enterrar a un familiar, y que algún día tenga que ir a enterrarlo a uno y tal, y otros llorando ahí, ¿cierto? La gente, ¿cierto? ¿Por qué Dios estableció? Bueno, entonces aquí comienzan ya una serie de responsabilidades tremendas que Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran. Pero el contexto de ese versículo, usted lo lee y va a dar cuenta que la muerte es la evidencia de que somos pecadores. La muerte es la evidencia de que somos pecadores. Y dice, así Cristo fue ofrecido una vez por los pecados. O sea, es tan cierta la salvación, tan cierta, tan real la salvación como la muerte de la gente. O sea, ya llega hasta ahí esa parte tan sencilla que es tan evidente. ¿Usted ha visto personas que se han muerto familiares? Claro, claro. ¿Quién no ha visto o quién no ha visto un entierro? Así como la gente muere, así la salvación es una evidencia y también es una evidencia de que somos pecadores. ¿Por qué hizo el Señor que muriéramos? Porque la muerte es la evidencia del pecado. Bueno, y surge otra pregunta, que también está, ¿por qué Dios estableció un día para el juicio? Hechos 17:30 dice que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué Dios estableció un juicio? Allá en Apocalipsis 20:15, allá habla sobre el juicio ante el trono blanco. ¿Por qué Dios estableció un día que está en el solo conocimiento de Dios, ese día en el cual va a juzgar a toda la humanidad, todo? Y delante del trono de Dios comparecerán. ¿Por qué? Porque la creación, vea, Romanos 8:19 al 22, la misma creación, o sea, a esto hay que pegarle una limpieza. A esto hay que pegarle una organizada, así como cuando usted organiza la casa. Sí, como usted organiza la casa, usted llegó el momento que, bueno,
hay que organizar esto, hay que limpiar eso, esto está mal. Sí, señor. Ya la justicia de Dios está próxima a pegar una limpieza a esto. Y está comprobado ya que el problema del mundo no son ni los animales. No, ahora que la gente estaba en pandemia, hasta los animales se atrevieron a salir a varios parques por ahí, a los pueblos. Salieron los animalitos, todos contentos. El hombre no está por ahí, está escondido. O sea, el problema de este mundo no es el mundo. Dios no va a destruir la cordillera porque es que la cordillera es mala, no. El mundo físico. El problema es la desobediencia de la humanidad. Ese es el problema y eso es lo que Dios va a juzgar. Y Dios no puede dejar de hacerlo porque la justicia de Dios le exigió que hubiera un Salvador. Y nos dio un Salvador. Pero también le exige que haga un juicio. Aunque usted rece y haga penitencia y todo, usted no puede evitar eso. El juicio de Dios va a venir. Va a venir, va a venir. Juicio de Dios. Y eso, y usted podrá ser que muchas citas usted no pudo cumplir. Esas cosas que usted diga, no, yo no puedo, no pude. Allí no va a decir que no puede. Allí hay que estar. Cuando usted lea Apocalipsis 20, dice, vi a los muertos, porque ya cuando los vio estaban todos muertos. Vi a los muertos grandes y pequeños, todos de pie ante Dios. Entonces, mi amado amigo, usted no puede decir que su mamá no lo deja ir. Usted no puede decir que no puede ir. La Biblia dice allá en Filipenses, dice que toda rodilla se doblará. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es la oportunidad. Alguna persona si está joven dice, no, pero eso se demora. Lo primero, usted no sabe que uno tiene la idea que se mueren los viejitos y los enfermos, pero eso no es 100% verdad. La gente alentada y la gente joven también se muere. Así que estamos a un paso de la eternidad, a un paso. Y ya se perdió la oportunidad, porque cuando cerremos los ojos a este mundo, ya nadie podrá orar por usted. Ya no es válido orar. Se ora mientras se entienda, mientras esté vivo. Después ya no. Entonces estas preguntas nos llevan a la explicación de grandes verdades que debemos comprender y que debemos saber para que nosotros prestemos atención, digamos, bueno, esto es en serio. Aquí no estamos jugando, sino que estamos ante la vida y la muerte. Hay una cosa que la gente se pregunta a veces. Bueno, sí, pero ¿qué pasa después de la muerte? A ver, ¿qué pasa? ¿Y quiere saber qué pasa? Usted se va a dormir, pero un día se va a despertar. Vea Daniel 12:2 lo que dice. Daniel 12:2 y Juan 5:24 que hablan sobre la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza, para taparse la cara si es que hay forma de taparse la cara. De vergüenza ante la presencia de Dios. Entonces, los que duermen, o sea, aquí ya no hay forma de escapar. Aquí hay es que aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado y echar mano de la vida eterna
y tener derecho a esa vida eterna con Jesucristo. Entonces, que algunas personas dicen, bueno, ¿y dónde están los muertos? ¿Y dónde están? No, están dormidos. Y el que de la Biblia dice, los muertos nada saben. Pero un día se van a levantar. ¿Para qué? Para estar ante la presencia del Dios que les dio la vida, que les dio la oportunidad, para que hicieran el bien, para que lo adoraran, para que le sirvieran y aprovecharan esta vida presente para prepararse para la vida eterna. Ya me faltan sino dos preguntitas y terminamos, que considero que deben estar aburridos. Pero bueno, vamos con una pregunta que dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tiempo y eternidad? Que algunos dicen el tiempo y la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo. Dios habita la eternidad. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Eso está es el eterno presente donde vive Dios y todo lo celestial, donde todas las cosas son perfectas, completas, perfectas absolutamente. Nosotros vivimos en el tiempo y vivimos en la imperfección. Entonces, la persona tiene que escoger entre las cosas de aquí, de la tierra, que son pasajeras, temporales, y lo que es eterno con el Señor. Entonces, por eso se dice vida eterna, calidad de vida en la presencia de Dios, donde no hay, dice que no hay ninguna cosa que haga abominación o mentira. Todo es perfecto. Entonces, una pregunta final. Hay un versículo en Deuteronomios 30:19. Según ese versículo, ¿qué escogeríamos? ¿Qué escogería usted? ¿Qué escogería? Dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escoged pues la vida para que viváis. O sea, esa es lo que el ser humano tiene que hacer, tiene que escoger, hay que escoger, hay que tomar una decisión. O escogemos la vida o escogemos la muerte. Dice que hay muerte al pecado, que es el arrepentimiento. Hay muerte en el pecado, que es vivir en el pecado. Hay muerte física, que es dejar de existir sobre la tierra. Y hay muerte espiritual, que es vivir sin comunión con Dios. Y hay muerte eterna, que es cuando ya la persona cerró los ojos a esta vida, se murió y no tuvo oportunidad. Esa es la muerte eterna. Ya la persona quedó. Entonces, hoy usted puede estar muerto en el pecado, porque puede estar en el pecado, pero hoy puede resucitar. Hoy todavía, mientras que usted esté vivo, hay esperanza. Entonces, le invitamos a que alguna pregunta de estas que usted haya entendido, lo lleve a reflexionar. Finalmente, hay personas que se preguntan, dice, pero bueno, yo me entro a ese evangelio, ¿qué voy a recibir? Lea primera de Juan capítulo 3, verso 3. Aquí la meta es, porque por eso Dios se manifestó en carne y Dios se manifestó aquí como hombre, para hacer el hombre perfecto.
Dios como hombre fue el hombre perfecto para servir de modelo de nosotros y para que nosotros alcancemos su semejanza. Recuerda que el problema comenzó porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero perdimos eso, porque Adán tomó la decisión de decir, no, yo la ciencia del bien y del mal me quedo mejor en una condición humana, aquí viviendo. Entonces eso hizo perder. Pero ahora en Cristo la recupera. En Cristo recupera esa imagen. Y esa es la meta que tenemos. Esa es la meta que tenemos todos los creyentes y esperamos, amigos, que usted se entregue al Señor y corra tras esa meta de ser semejante a Cristo. Esa es la meta, ser semejante a Él. Y esa es la meta final cuando lleguemos, que el Señor venga. Porque el día que el Señor venga, resucitarán los muertos en Cristo. Y los que estén o estemos vivos seremos transformados. Y ese día seremos semejantes a Cristo. Esa es la meta de llegada. Esa es la meta más alta que hay aquí. Que alguna persona dice, pero ¿qué me dan en el cielo? ¿Qué me van a dar? No, vas a ser semejante a Cristo y vas a vivir por toda la eternidad, porque alcanzaste la perfección en Dios. Entonces, mis amados amigos, estas preguntitas tenía para ustedes esta noche para acompañar, hacer un acompañamiento a esa intención, a ese interés que ustedes tienen de seguir al Señor, para que ustedes fortalezcan su fe y vean que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Señor Jesús les bendiga. Hermano Roberto.